el doctor Álvaro Villarraga Sarmiento, politólogo, catedrático universitario y presidente de la Fundación Cultura Democrática, con el análisis de un tema bien especial y que ha dado mucho para hablar. Y es que en días anteriores, el expresidente, exsenador Álvaro Uribe Vélez planteó un borrador de referendo para varios temas. Y esto ha suscitado muchísimas voces a favor, voces en contra, los que están diciendo que sí, los que están diciendo que no, y sobre todo dentro de una tormenta política bien complicada. Así que, pues nos honra tenerlo acá nuevamente, doctor Álvaro Villarraga. Muy buenos días. Sí, muy buenos días y gracias por la invitación. A usted, doctor, por atender nuestra llamada. Proyecto de referendo del exsenador Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué tenemos nosotros para contarle desde esa visión crítica que usted siempre nos trae acá al programa? Bueno, ahí yo destacaría tres circunstancias, ¿no? Una primera que salta a la vista es que el presidente Álvaro Uribe en este momento está sub iudice de la justicia. El día de ayer, un juez de la República dejó en claro que su condición es de indiciado y implica con claridad esta decisión del juez que están válidas las pruebas y el procedimiento adelantado por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, lo primero es decir, como mínimo, desde el punto de vista moral, ético y político, Uribe está tratando de dar un salto de garrocha de la cárcel, de estar en condición de libertad en medio de un proceso judicial, a tratar de recuperar su liderazgo político, y en ello la pieza que está utilizando es la propuesta de referéndum. Entonces, lo primero que advierto con esta opinión es que no puede el país en términos de justicia dejar de lado, desestimar las más de 200 denuncias, investigaciones en curso que no han prosperado, y que existe una investigación que ya ha tenido un avance importante de la Corte Suprema y que, como es bien conocido por la opinión pública, pasó a la justicia ordinaria. La segunda opinión es que en medio de esto el presidente Álvaro Uribe busca recuperar iniciativa política en un momento bastante difícil, tanto para él como para su partido Centro Democrático. En una mirada de mediano plazo, podemos ver que Álvaro Uribe ya no es el líder político que se decía del teflón, ya no es la persona que tiene altos porcentajes de aceptación. Desde el año pasado tiene una minoría de aceptación, y la opinión pública en contra es crecientemente mayoritaria, en razón incluso de encuestas que se hicieron durante el proceso judicial. Aparecía la mayoría de la opinión pública respaldando el avance de la justicia y solo unas pequeñas minorías respaldándolo. Su partido Centro Democrático a todas luces es una minoría, incluso que ha perdido aliados en esa posición de extrema derecha. Y un partido y un expresidente empeñados en tener como bandera oponerse al acuerdo de paz. En esencia es oponerse a la posibilidad de la paz en este país, y tener, digamos, una opuesta muy regresiva en temas sociales, etc. Y la tercera opinión, y es deliberado que la deje de tercera, porque me parece que al debate en el centro no están los 14 puntos del referéndum. Al debate está la intencionalidad que he referido desde Álvaro Uribe frente a estas dificultades de pérdida de credibilidad de su proyecto, de su persona propia y de su condición en este momento de implicado en graves delitos ante la justicia que se conectan incluso con crímenes de lesa humanidad, como es muy conocido por la opinión nacional e internacional. Y mi tercera opinión es sobre los 14 puntos, desde luego. Cualquiera puede promover un referendo. Eso estaría dentro del marco constitucional y dentro de las posibilidades de la democracia. Lo que advierto es que en estas 14 normas hay veneno, hay propuestas absolutamente inadmisibles.
no solamente porque significan un cambio constitucional, sino porque vistas en el proceso político es negar de plano el acuerdo de paz. Es decir, proponer acabar o en todo caso reformar la JEP en su punto quinto, proponer, por ejemplo, en otro de sus puntos posteriores, en el séptimo, la exclusión del Congreso de responsables de crímenes de lesa humanidad, sabiendo que su intención es sacar la gente que está de las FARC por el acuerdo de paz, porque siempre lo he explicado en esos términos. No está hablando de los relacionados con la narco parapolítica ni con otros que han llegado al Congreso en esas circunstancias, sino es apuntando a desconocer el punto 2 del acuerdo de participación convenido con las FARC. Está apuntando también en otros puntos del acuerdo de la propuesta de referendo, en varios de ellos, desde el principio, a una reforma al aparato de justicia que no solamente golpea acabando o reformando en lo fundamental y quitándole sus funciones a la JEP, sino que incluso es regresiva frente a la Constitución del 91, sin exageración alguna, y esto no es nuevo. El presidente Uribe y su partido Centro Democrático han añorado ir a la Constitución del 86. Cuando nos están proponiendo una sola corte o a lo sumo dos, Corte Suprema y Consejo de Estado, es volver a la Constitución del 86. Es negar la Corte Constitucional, es negar que todos los jueces de la República se convirtieron en jueces constitucionales con la figura de la tutela, es negar el desarrollo, al menos en lo que tiene que ver con el contenido constitucional ampliamente garantista de la Constitución del 91 y volver a unas condiciones de regreso, de retorno a una Constitución absolutamente atrás, por lo que no solamente se burlaría el acuerdo de paz con las FARC, sino incluso se burlarían todos los acuerdos de paz. Burlando la Constitución del 91, se burlan también el acuerdo con el M-19, el acuerdo con el EPL y con otras insurgencias regionales. Y más allá de los acuerdos de paz, el consenso nacional de apertura democrático que significó la Constitución del 91. También otro ingrediente es que tiene plena justicia para las Fuerzas Armadas. Al acabar con la JEP o quitarle su competencia en las Fuerzas Armadas, plantea una libertad condicional general y le quitaría a la JEP el régimen de condicionalidad, donde si bien la JEP ha otorgado condiciones de libertad a miembros de la fuerza pública, lo hace a condición de revelaciones a la verdad, reparación de las víctimas y un juego transparente con un sistema transicional que le impondrá unas penas, llamémoslas suaves, propias de la justicia transicional, a cambio de ese tipo de visión. Y finalmente agrego, sin entrar al detalle, son 14 normas, allí también hay algunas medidas regresivas en lo social o con apariencia de algún cambio que quiere mostrar algo de limitación, algo en lo laboral, pero todo está en un filo de las propuestas tradicionales que ha tenido el Centro Democrática, o como en el punto 13 hablar del ecosistema sin realmente contenido sustancial, o como en otro punto de manera demagógica proponer la reducción del Congreso, que aparentemente, y hasta la posibilidad de reducir sus salarios, aparentemente puede tener simpatías frente al tema de burocracia, pero que de fondo es una propuesta que retoma del Centro Democrático, que busca es golpear a los sectores de izquierda alternativos o quienes no han tenido esas redes clientelistas, ese gran aprovechamiento del Estado y se han impuesto históricamente con mayorías muchas veces artificiales, como lo se ha demostrado en la investigación reciente y las denuncias de delitos políticos. De manera que el gran resumen, para mí no está el debate tanto en las 14 normas, que de alguna manera reciclan y retoman propuestas que ya venían. Acabemos con el acuerdo de paz, saquemos a los congresistas de las FARC, demos plena impunidad a las fuerzas militares, volvamos a medidas regresivas, incluso contra la Constitución del 91, en un intento de reposición política en tan difíciles condiciones del expresidente Álvaro Uribe y su partido de extrema derecha.
Gracias, doctor Álvaro Villarraga. 7:39 de la mañana. Una pregunta para usted que seguramente también tiene que ver con esto, pero es que ha habido bastante discusión por parte de las organizaciones sindicales, de los sindicatos de educadores, de FECODE, de Fendidoc, ese punto número 12 del referendo que propone el ex senador Álvaro Uribe Vélez, donde dice: el Estado garantizará la gratuidad de la educación con focalización socioeconómica. Podrá hacerlo a través de instituciones oficiales, privadas, mixtas o solidarias. Y pone entre paréntesis: hoy existe un monopolio oficial a través de FECODE que ha sustituido la ciencia y la libertad de enseñanza por el adoctrinamiento político. ¿Qué le merece a usted, qué comentario le merece a usted ese punto propuesto por el ex senador? Muy pertinente su pregunta, además su programa y todo el esfuerzo del colectivo jurídico de ustedes y el acompañamiento a FECODE. Este punto es gravísimo. Este punto, con una encubierta postura inicial de gratuidad de la educación, pero a región seguido el énfasis en un esquema mixto, abriéndole más aún las posibilidades a la educación privada, que se ha privilegiado de hecho en detrimento de la educación pública en todos sus niveles, especialmente esa gran crisis a nivel universitario, pero se suma algo absolutamente reprobable y que merece una amplia movilización de rechazo, que ya se han venido pronunciando muchas voces, muchas organizaciones sociales, porque es una acusación y una postura absolutamente de ataque contra la organización de los educadores, de los trabajadores de la educación, señalando de adoctrinamiento, como lo han hecho ya algunos congresistas de Senado y Cámara. Es todo un ataque a la libertad de cátedra. Yo creo que hay una idoneidad en el aparato educativo, en la educación pública, en la formación profesional, en la dignificación del educador con el movimiento pedagógico que se gesta desde los años 80, en la reivindicación no solamente económica, sino cultural y educativa, y de propugnar por la calidad. Y la calidad implica también la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento. Y jamás FECODE ha pugnado o ha tenido una sola línea de pensamiento. Así siempre ha habido pluralidad, diversas opiniones, diversas corrientes políticas, y desde luego ha jugado en el filo también de apuestas progresivas para la nación, para la población colombiana. Pero esto es una actitud macartista, es una actitud de señalamiento, y es propia de su concepción, digamos, de extrema derecha, que retoma el viejo anticomunismo y un señalamiento absolutamente injusto y reprobable frente a los trabajadores de la educación y frente a toda la docencia a todos los niveles. Bien. 7:42 de la mañana. Agradecemos entonces al doctor Álvaro Villarraga Sarmiento, politólogo, catedrático universitario, presidente de la Fundación Cultura Democrática y además gran amigo de esta casa, por ese análisis concienzudo, crítico acerca de ese proyecto, esa propuesta de referendo presentada por el ex senador Álvaro Uribe Vélez. Y mientras tanto avanzamos en Entre Líneas.